En este nuevo video, continuaremos con la creación de nuestra experiencia. En este caso, definiremos el ciclo de vida de la app para que cargue los datos iniciales en la carga. Para esto, utilizaremos el bloque onResume para ejecutar esta lógica que cada vez sea visualizado el layout. Por lo tanto, iremos al archivo searchtreasure.ms y creamos el bloque onResume en la experiencia. Lo primero que tendremos que realizar es obtener la referencia del modelo bindeado, por lo que crearemos una variable de tipo searchtreasure de nombre exp y le asignaremos el retorno de la llamada a broker.ui.getDataSource. Luego, definimos una sentencia de control if, y en la condición evaluaremos si el atributo listTreasures es igual a null. De esta manera solo ejecutaremos el código contenido una primera vez. Dentro de la estructura, inicializamos todos los atributos de la experiencia. Al atributo searchByPoints le asignamos false. A points le asignamos la variable global treasureScore. Luego, el atributo statusTreasure le asignamos un arreglo con los valores all, found y not found. Y por último, al atributo listTreasures le asignamos el constructor por defecto de arreglos. De esta manera, inicializamos todos los valores de nuestra experiencia. Ahora, necesitamos realizar la búsqueda de treasures, por lo que crearemos un botón para realizar la llamada desde el layout. En este caso, lo agregaremos desde el Build UI, por lo que iremos al mismo y seleccionaremos el layout Search Treasure. Luego, abrimos la lista de componentes de UI y en la misma presionamos sobre el componente Button para agregarlo a nuestro layout. Ya tenemos agregado nuestro botón y ahora le cambiaremos el nombre al mismo. Para esto, seleccionamos el botón y luego desplegamos el panel lateral e iremos a la sección Defaults e ingresamos el texto Search. Luego iremos a Events y agregamos un evento de tipo TapEvent que ejecutará un Rule Run Action del contexto Search Treasure Context y regla Search. Y por último, presionamos en Add Action. Esta regla que hemos agregado aún no existe, por lo que volveremos al model y la comenzaremos a definir. Iremos al archivo searchtreasure.ms y creamos la regla de nombre search. En esta regla, comenzamos obteniendo el data source del layout a través del método getDataSource. Luego, definimos dos variables de tipo integer, la primera de nombre IndicePoints y la segunda de nombre IndiceStatus. A la primera variable le asignaremos la cantidad de puntos seleccionado en la UI y a la segunda el estado de tesoro seleccionado en la UI. Ya hemos obtenido los valores de búsqueda para los tesoros, ahora tendremos que realizar la búsqueda según estos criterios. Para esto crearemos una nueva función de nombre searchtreasures en el módulo Accounts, por lo que iremos al archivo Models y en el módulo Accounts agregaremos una nueva función. Esta función retorna un arreglo de modelos Treasure Search, tendrá de nombre searchtreasures y recibe como parámetros un bool de nombre searchByPoints, un integer de nombre point y por último un string de nombre treasureStatus. Ya tenemos definida la cabecera de nuestra función, ahora tendremos que realizar la lógica de búsqueda. Lo primero que realizamos es definir un filtro para los modelos Treasure. Luego creamos una sentencia de control if, donde evaluamos si el parámetro searchByPoint es igual a true. Dentro de esta sentencia, ejecutamos la llamada al método equalTo de filtros e indicamos que el atributo points sea igual al parámetro point. Luego, creamos otra sentencia if, donde evaluamos si el parámetro treasureStatus es igual a found, y dentro de esta sentencia, la llamada al método equalTo de filtros en la variable filter e indicamos que el atributo hasBeenFound tiene que ser igual a true.
Continuaremos esta sentencia con la sentencia else if, que solo puede ser utilizada después de una sentencia if. En la condición evaluamos que el parámetro treasure status sea igual a not found, y en la lógica de ejecución de esta sentencia agregamos la llamada al método equal to de la variable filter e indicamos que el parámetro has been found tiene que ser igual a false. Ya tenemos el filtro con los criterios de búsqueda. Ahora tendremos que realizar la primera, por lo que creamos una variable de tipo array treasure de nombre treasures. Luego le asignamos el retorno de la búsqueda con filtro a cloud persistence. Ya hemos obtenido los datos de modelos buscados. Ahora tendremos que crear un modelo que solo muestre algunos datos de los treasures. Para esto tenemos el modelo treasure search, por lo que creamos un arreglo de este tipo de modelo de nombre treasures search y le asignaremos el constructor por defecto de arreglos. Lo siguiente es crear una estructura for, en la cual integraremos las variables treasures y como índice utilizaremos la variable de nombre treasure. Dentro de esta estructura realizaremos la llamada al método add de la variable treasure search y como parámetro de este método el constructor de treasure search. Inicializamos todos los atributos de este modelo con los correspondientes del modelo treasure, que obtenemos a través de la variable treasure. Finalmente, al final de la función, agregamos la sentencia return y devolvemos la variable treasure search. Ya tenemos creada nuestra función. Ahora nos faltaría realizar la llamada de la misma desde la regla search, por lo que volvemos al archivo search_treasure.ms. Al final de la regla search accedemos al atributo listTreasure del data source obtenido al comienzo. A este atributo le asignaremos el retorno de la función searchTreasure, por lo que realizamos la llamada a la misma y como primer parámetro enviamos el atributo searchByPoints del data source. Como segundo, realizamos la llamada al método get del atributo points. Y como parámetro pasamos la variable indicePoints. Finalmente, realizamos la llamada del método get del atributo statusTreasure y pasamos como parámetro de este la variable indiceStatus. Ya hemos terminado de definir nuestra búsqueda de tesoros. Ahora podremos probarla en nuestra Matter Viewer. Recordad de guardar con anterioridad. Nos vemos en los próximos videos.